¿Cómo instalar un foco con dos fases cuando no hay neutro? Es una buena consulta. ¿Quieres saber cómo se hace? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Somos ISA Electricistas. La consulta nos hace este señor. Dice, ¿no? En una instalación de un foco, una fase iría al interruptor y de ahí retorna y el otro cable directo a la lámpara, ¿no? O sea, bueno, nos está haciendo una pregunta, pero hay que entenderla, ¿no? Pero lo que él básicamente nos está consultando, con dos fases, cómo se haría la conexión de este foco, ¿no? Y ya que no hay neutro, ¿no? Acá también la otra persona, creo que lo dice más claro. A ver, vamos a ver. Dice, en una instalación domiciliaria tengo fase 1 y fase 2. ¿Cómo sería para conectar un foco con su retorno, ¿no? O sea, ahí claramente también lo está indicando que no hay neutro, son solamente dos fases. Y la pregunta es cómo conectar este foco, ¿no es cierto? Bien, entonces mira, para las personas que nos están consultando, un saludo para ustedes. Acá para el señor Alberto Sandoval Ramos, un saludo para usted por la buena pregunta. Y también para esta otra persona que no tiene nombre, ¿no? Bueno, pero si nos está viendo, un saludo para ustedes. Excelente, entonces, mira, ven. Aquí tenemos el foco y el interruptor. Normalmente esto es lo que tenemos en casa, ¿no? Y lo utilizamos para alumbrar nuestras viviendas, dormitorios, salas, pasillos, cocinas, etc. Y su interruptor o apagador, como lo conocen en otros lugares, para cortar la energía, y este foquito puede encender y apagar. Entonces, mira, la instalación en realidad de estos dispositivos yo ya lo desarrollé en un video anterior y he dejado el enlace acá en la descripción del video. O sea, debajo de este video está la descripción, solamente ábrelo y ahí vas a encontrar el enlace que tú le vas a hacer clic y te va a llevar directamente a la instalación del foco. ¿Ya? ¿Para qué? Para ya no, digamos, hacer otra vez en este video esa instalación, porque ya está hecha. Muy bien, entonces mira, pero ¿cómo entonces se procede? De la siguiente manera. Mira, a ver, si tú no tienes neutro y solamente tienes dos fases, entonces vas a hacer lo siguiente. Mira, te lo voy a hacer en un diagrama. Normalmente nosotros tenemos estas líneas, ¿no es cierto? Uno es la fase, ahí está, ¿listo? Y la otra línea es el neutro, ¿verdad? Eso es lo que siempre tenemos o explicamos, fase y neutro. Entonces, con estas dos líneas nosotros necesitamos conectar este foco. Entonces vamos a dibujar el foco. Normalmente lo dibujamos así. Solamente es una representación gráfica, ¿no? Que simboliza esta lámpara, ¿no? Solamente para representarla, nada más. Y por el otro lado tenemos el interruptor. El interruptor normalmente lo dibujamos también de esta manera. Son los símbolos en realidad que se utilizan. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace la conexión cuando tenemos este tipo de configuración? Cuando tenemos fase y neutro, lo que normalmente siempre nos dan, entonces la conexión es así. El neutro lo tomamos y lo conectamos directamente a la lámpara, así. Ahí quedaría conectada, ¿ya? El neutro. En cambio, la fase lo tomamos por acá. Esa fase lo tomamos así y lo conectamos ya no a la lámpara, sino primero tiene que ir al interruptor de esta manera. Ahí. Acá hice esta figura que simboliza un puente, quiere decir que no está tocando el cable neutro, ¿no? O sea, está pasando como un puente por encima. Muy bien. Y del otro extremo del interruptor sacamos lo que comúnmente lo conocemos como retorno. ¿Hacia dónde? Hacia la lámpara, ¿no? Entonces, si nosotros le colocamos el nombre, esto sería el neutro. El cable neutro que está yendo hacia la lámpara. La fase, acá está la fase, se va a un extremo del interruptor. Y el otro extremo es lo que se conoce como retorno o fase controlada, así también se conoce, ¿no? Como fase controlada, así. ¿Por qué? ¿Por qué fase controlada? Porque en realidad es la misma fase que resulta ser controlada por este interruptor. O sea, acá se abre y se corta esta fase, ¿no? Se cierra aquí y sigue pasando la fase.
lo abrimos y ya no pasaría la fase, ¿no? Por eso es fase controlada o retorno, como lo conocen muchas personas. Ya, esto es lo que normalmente se desarrolla en un sistema común y corriente con fase y neutro, ¿ya? Entonces, pero ahora, ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos neutro? Entonces, mira, lo voy a dibujar acá. Si nosotros no tenemos neutro, entonces vamos a tener, como el señor lo indica, ahí está, fase 1, como él lo dice, vamos a ponerle fase 1, y por el otro lado, la otra línea, que era neutro en el otro lado, ya no es neutro, sino es la fase 2, digamos, ¿no? Ahí está, dos fases. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? El foco sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, dibujamos el foco. Dibujamos el foco, ahí lo tenemos, grande para que se pueda notar la representación que estamos utilizando. Y por aquí, nuevamente el interruptor, ¿ya? Nuevamente el interruptor. Entonces dibujamos el interruptor, ahí lo tenemos, ahí está, ¿ya? Entonces tenemos prácticamente la misma figura que en lo anterior, ¿no? Es el mismo diagrama en realidad. Entonces mira, pero la diferencia es que en el diagrama anterior tenemos neutro y aquí ya no tenemos el neutro. ¿Y por qué ocurre esto en realidad? ¿Por qué en algunos casos tenemos neutro y en otros no? Por ejemplo, acá en el Perú, sobre todo en Lima básicamente, en nuestra capital del país, en algunas zonas no tenemos neutro, ¿ya? No tenemos neutro. Tenemos solamente dos fases, como lo indican. ¿Y por qué no tenemos neutro acá? También hicimos un video que también te lo voy a dejar aquí en la descripción. Lo único que tienes que hacer es hacerle clic a ese video y poder entender por qué es que tenemos neutro y en algunos casos no tenemos neutro, ¿ya? Solamente hazle clic y quedarás sedita, experto con tu conocimiento. Entonces mira, como aquí tú no tienes neutro, lo único que tienes que hacer es en realidad asumir cualquiera de estas dos fases como neutro. Eso es lo único que tienes que hacer, solamente asúmelo nada más. Entonces, si tú quieres, puedes conectar la fase 1 directamente al foco, o si no, la fase 2 directamente al foco. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos fases que tú lo conectes no va a tener ningún problema. En este caso, por disposición del gráfico, para que me puedas entender, voy a conectar la fase 2 al foco. Entonces, aquí va a ingresar la fase 2 directamente al foco, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que esto es como si fuera el neutro, que en realidad no lo es. Lo mismo hubiera hecho, vuelvo a repetir, conectar la fase 1 directamente al foco, no hay problema. Entonces, por el otro lado, haces la misma conexión que lo anterior. Tomas la otra fase, la 1, digamos, aquí, vienes por acá, haces un pequeño puente y te diriges hacia el interruptor. Ahí está. Ahí lo tienes, ¿no es cierto? Y del interruptor, la salida del interruptor lo vas a enviar hacia la lámpara. Ahí tienes la conexión. Entonces, si le colocamos sus nombres, este cable ya no sería neutro, sino sería fase 2, como lo hemos nombrado hace un momento. Por el otro lado, sería la fase 1, ¿verdad? Fase 1, este es el interruptor. Y este de acá sería el retorno, ¿no es cierto? Retorno. Pero, ¿qué retorno? Retorno de fase 1, ¿no? Fase 1, ese es el retorno. O también, como estamos diciendo, fase 1 controlado. Porque es a la fase 1 a la que lo estamos controlando. Si nosotros hubiéramos hecho la conexión al revés, o sea, esto hubiera sido fase 2 y esto fase 1, no hay ningún problema. O sea, de la forma que tú hagas la conexión no tienes ningún problema. Ahora, esto sí le va a ocasionar inconvenientes a las lámparas que, por ejemplo, son LEDs. A los dispositivos LED sí les puede generar un montón de problemas. Pero ese tipo de problemas también nosotros ya lo indicamos en un video anterior. Así es que lo único que te pedimos
es que le des clic al enlace que también te dejamos acá en la descripción y tú puedas ver cuáles son esas causas, ¿no? Pero si aún así no te queda claro y tienes alguna consulta, solamente haznos saber en los comentarios y nosotros con todo gusto te vamos a poder ayudar a resolver tus inquietudes. ¿Listo? Entonces comparte el video, ayúdanos a compartir, suscríbete, darnos un buen like. Hasta otra oportunidad. Gracias.